Bienvenidos a este canal donde creemos que la vida digna es un derecho y no un privilegio. Hoy vamos a hablar de los poderes del Estado, pero los poderes reales, no los poderes que nos hablan en teoría 1 de teoría del Estado, en los cuales nos dicen que desde tiempos de Montesquieu hay un grupo de personas que hacen las leyes y lo conocemos como poder legislativo, una persona o un grupo de personas que ejecutan esas leyes al ejecutivo y quienes no las cumplen serán castigados por el poder legislativo. No, vamos a hablar de los poderes reales, o sea, los poderes de los que tienen el dinero, el poder económico y que además tienen los medios de comunicación para que ese relato, el relato del dinero, el relato del poder, entre en el pueblo. La libertad, pero hablar de libertad es algo muy grande, porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por 4 perras porque tengo que comer los míos y yo no soy un hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo. He dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente no, o sea, no son... Lo dije, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ellos. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Muy burdo. Es decir, porque yo, no sé, que ellos tienen un lenguaje. Que estos son bolivarianos, que esto tal, estos han estado allí. Claro, que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, 2 apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros. Joder, son bastante más listos que todo eso. Es más, ellos hace tiempo, pues, yo cuando los conocí, yo soy muy crítico con el gobierno de Venezuela desde hace muchos años, muy crítico, cuando estaba Hugo Chávez, y yo en la SER tenía problemas porque yo era muy crítico con Hugo Chávez, porque conozco, además, he tenido alguna relación allí, digamos, con alguna periodista de allí, que era una empresaria y tal, que no es precisamente del gobierno de Venezuela, y soy muy crítico y tal, pero yo le digo, joder, Eduardo, es que es... Joder, no, tío, no. A mí me dices, hace 7 años... Pablo Iglesias en la fundación tal recibió, vamos, seguro, y de Ecuador y de Bolivia, no sé qué, pero tío, al nombre tal y encima con la madre por delante. Él me dijo también, no, los servicios de inteligencia cubanos, tío, no. Esta conversación se dio semanas antes de las elecciones en España, en la cual Podemos encabezaba las encuestas para liderar un gobierno de izquierdas. Se buscaba con ello detener el triunfo de la formación de Pablo Iglesias. No fue solo en España, miren por ejemplo lo que pasó aquí en Colombia semanas antes de la primera vuelta con el canal Caracol. Maya Restrepo de la Alianza Informativa Latinoamericana tiene los detalles desde Madrid. En efecto, hoy la audiencia española recibió la declaración del exdirector chavista de la contrainteligencia militar Hugo Armando El Pollo Carvajal por supuesta financiación del régimen venezolano a Gustavo Petro. Su testimonio fue ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Cristina Lombana, el fiscal y el abogado del hoy candidato a la presidencia del Pacto Histórico. En esta controversial audiencia virtual, Carvajal se basó en el documento de 7 páginas que presentó el pasado mes de octubre aquí en este país, afirmando que había formado parte de una trama mediante la cual el chavismo financió activismo político y campañas electorales de varios líderes de izquierda latinoamericanos y en el que comprometió directamente a Gustavo Petro en la recepción de dineros provenientes del régimen venezolano. Fue tal la avalancha de críticas en redes sociales ante una mentira tan evidente que al día siguiente tuvo que salir el director de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas, a excusarse y dar explicaciones. La explicación básicamente es que la persona que dio la información, la periodista, no trabaja en Caracol y que ellos simplemente la contrataron para que le enviaran una documentación de la audiencia y que ellos no tenían por qué confirmar que la audiencia se realizó o no.
Recordemos que directamente dijeron, el Pollo Carvajal acusa a Gustavo Petro de haber recibido dinero de Nicolás Maduro. Esto semanas antes de las elecciones, cuando la audiencia ni siquiera se realizó. Noticiero del Mediodía, registramos una noticia sobre la supuesta declaración en España del exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal ante una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Según nos lo reportó una periodista que presta sus servicios a la Alianza Informativa Latinoamericana, de la que hace parte Noticias Caracol, aseguramos de buena fe, basados en su información, ya que ella se encontraba en el lugar de los hechos, que la diligencia se realizó. La noticia registrada nunca ocurrió. Desde Noticias Caracol ofrecemos excusas a todos nuestros televidentes y a las personas afectadas con esta información errónea. De ningún momento lo que pasa se puede tomar como casos aislados. Es simplemente los dueños del poder, los dueños del dinero, que tienen sus grupos de comunicación, lo que tienen que implantar es el mensaje. El mensaje es que cualquier formación política o cualquier persona que quiera cambiar el curso de los hechos, que quiera realizar una revolución social de verdad, un cambio de verdad, debe ser parado en seco. Y el primer paso siempre es crearle un mal ambiente, que la gente empiece a dudar de que ellos realmente son una opción diferente a lo que hay en el poder. Y para ello, ¿qué mejor que los grandes medios de comunicación? Ya lo decía, prefiero un minuto de televisión a un mitin con 100.000 personas. Los WhatsApps del número 2 de Interior en el gobierno de Rajoy revelan que el responsable de la seguridad nacional mentía e intoxicaba a sus periodistas de confianza para alentar la guerra sucia contra Podemos. Los mensajes enviados y recibidos por Francisco Martínez, que entre 2013 y 2016 fue secretario de Estado de Seguridad y número 2 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, suponen una nueva confirmación del clima de furibundo activismo antidemocrático que se vivió en los despachos del poder político y policial y en muchas redacciones del país desde 2014 en adelante. Los chats que hemos analizado y que acaban de ser incorporados por nuestro amigo el juez Manuel García Castellón al sumario del caso Kitchen, que investiga las maniobras policiales y de la cúpula del PP contra el extesorero del partido, Luis Bárcenas, muestran que el número 2 de Interior ejercía como agente de prensa de la Policía Patriótica. Martínez contactaba a menudo con periodistas del Mundo, de la SER o del Confidencial para comentar la actualidad, pedir favores, intoxicar, realimentar o validar las informaciones falsas que fabricaba ex profeso a petición del gobierno del PP la banda dirigida por el excomisario Villarejo. ¿Cuál era el objetivo? Dañar a Podemos y a los líderes independentistas catalanes en la antesala de momentos políticos clave, preelectorales o de negociaciones para conformar gobiernos. Cotejando las publicaciones de aquellos años en medios como La Sexta, La SER o El Plural, con los mensajes privados que Martínez enviaba a sus reporteros de confianza, se llega a la conclusión de que la guerra sucia salpicó a las secciones de Interior y de tribunales de la mayoría de los medios nacionales, y no solo a los afines a la derecha. La agenda la marcaban las supuestas exclusivas fabricadas por el clan de Villarejo, que contaba desde décadas atrás con periodistas amigos en muchas redacciones. Pero muchos otros medios participaron de la cacería y de la creación del marco informativo. Los más populistas, como La Sexta, dando el mismo espacio a los bulos que a las víctimas de los bulos. Los más serios, entrando a analizar falsedades evidentes, compraban el marco y aumentaban de forma exponencial la visibilidad de las noticias falsas. Como dijo el sabio y diabólico Giulio Andreotti, un desmentido es una noticia publicada 2 veces. Crear mal ambiente, crear mala imagen no es simplemente generar noticias gigantes de desfalcos o algo así, simplemente basta con empezar a crear el relato de que la persona no cumple las citas, de que llega tarde, de que tiene desequilibrios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos viendo que los medios de comunicación hacen con el presidente Gustavo Petro. Y él tiene que salir a desinformarlos y sale inmediatamente la flip a decir: Petro ataca la prensa.
Al presidente se le pegaron las cobijas. Así registraron medios de comunicación españoles una llegada tarde del mandatario Gustavo Petro. El miércoles estaba citado a un desayuno con presidentes de las compañías del IBEX, el índice bursátil de referencia de la bolsa española que mide el comportamiento del conjunto de las 35 empresas más negociadas en ese país. Pues el presidente no llegó. La agenda del presidente Petro se había publicado con bastante anterioridad. Petro llegará el martes 2 de mayo al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, donde recibirá honores militares. A continuación visitará la sexta edición de la Feria de Servicios. El miércoles 3 de mayo, Petro y su esposa Verónica Alcocer asistirán en el Palacio Real de Madrid a la ceremonia de recibimiento de los Reyes de España y posteriormente intervendrá en la tribuna del Congreso de los Diputados. La agenda del jueves arrancará con la apertura del foro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, donde junto con algunos de sus ministros expondrá las prioridades y oportunidades del país para las empresas españolas y europeas. Posteriormente en el Palacio de la Moncloa sostendrá un encuentro con Pedro Sánchez. El último día de su visita, Petro participará en el Foro Nueva Economía y se reunirá con Francisco Sánchez. En ningún momento en la agenda estaba comprometido el presidente a asistir a ningún desayuno. En la agenda del propio COE se ve que no hay ningún desayuno y en la foto final aparece el presidente Petro y en la cuenta de Twitter del presidente Petro se desmiente a Camila Zuluaga. Está completa la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá con 2 amigos cercanos al presidente Gustavo Petro nombrados como sus representantes y no los tenderos como él había anunciado con bombos y platillos hace un par de meses. Ayer se reunió esa junta y eligió como presidente a Julio César Ortiz, abogado personal del primer mandatario. Es decir, ocurrió lo mismo que hace 4 años cuando el entonces presidente Iván Duque nombró en esa misma junta directiva a Luigi Echeverry, su mentor en el Banco Interamericano de Desarrollo, amigos personales. Y el desmentido del presidente Petro. Como ya ha sucedido antes, tengo que desmentirte, Camila. En la Cámara de Comercio de Bogotá, como en muchas otras cámaras del país, nombré 2 tenderos. Roberto Robles, tendero, y Marcela Morales, representante de las panaderías. Espero que hagas la corrección. Señor presidente, en nombre de las Cortes Generales, del Senado y del Congreso de los Diputados, le reiteramos nuestra más fraternal bienvenida y nuestro deseo de que su empeño en alcanzar la paz total sea un logro efectivo en beneficio de todos los colombianos y de todas las colombianas. Muchísimas gracias y tiene usted la palabra. Gracias. Gracias. Luego de ver el video, Blue dice que la gente, con el resto de congresistas, aplaudían a Vox, que eran los que salían. Petro obviamente tuvo que desmentirlos. Ahí está el Twitter, es una falsedad. Y Blue, por supuesto, rectifica, pero ya el daño está hecho. Novia del papá de Gustavo Petro se va diplomática a España, manifiesta la revista Cambio, poco sospechosa de ser uribista, pero igual
participa de la difamación de los medios. Obviamente la oposición multiplica la noticia. María Fernanda Cabal, la novia del papá de Petro, se va para España. ¿Ese es el cambio? El presidente Petro explica: mi papá tiene 87 años y su esposa, con la que convivió hasta el último día, murió hace 2 meses. Mi papá no tiene novia. Y Cambio rectifica y confiesa: Cambio no tiene cómo comprobar que Gloria Esperanza Acevedo y Gustavo Petro Sierra tengan un noviazgo. Su mundo policial y la cúpula de Interior, acostumbrados a colocar sus hazañas e investigaciones en todos los informativos y periódicos, necesitaron de un puñado de periodistas leales y sin escrúpulos para lanzar la caza de brujas contra las fuerzas democráticas que osaban poner en cuestión el statu quo surgido de la Constitución de 1978. Los chats entre Martínez y los periodistas permiten entender cómo fue posible que los más burdos montajes policiales acabaran dando lugar a una campaña mediática de odio y de difamación que obvió todas las reglas profesionales del periodismo. Los soldados de la información que hacían su trabajo en connivencia con las cloacas y luego buscaban el amparo de fuentes oficiales, muchas veces el propio Francisco Martínez les engañó o intoxicó, tienen sin duda parte de responsabilidad. Pero quienes deberían dar explicaciones a la ciudadanía son los directores y los dueños del negocio. Y los gobiernos y las grandes empresas que todavía hoy siguen otorgando a esos medios basura, tal vez por miedo a las represalias, filtraciones, entrevistas y lucrativas campañas de publicidad, publicando noticias que tienen toda la apariencia de ser falsas. Si vamos a hablar de ataques de los medios, Argentina sí está fuera de concurso. Ese realmente es el campeón del mundo. La Nación y Clarín hacen ver a cualquiera como amateur a prueba. Miremos este resumen que hace Peroncho del canal Peloncho Delivery acerca del atentado a Cristina. Los periodistas que cargaron el arma de Sabaj Montiel con su odio salieron a repudiar hipócritamente el atentado. Jonathan Viale repudió el atentado fallido y escribió eso, fallido. O sea, se ve que le molestó lo de fallido. Eduardo Feynman repudió el atentado, pero 24 horas antes había editorializado: si la tocan a Cristina, ¿qué gran país vamos a armar? Quieren el país que habitaba en la bala que no salió. Lo fogonean todo el tiempo. Nos dicen locos, discapacitados, enfermos mentales, ladrones, traidores a la patria, pelotudos, enfermos fanáticos. Y después repudian la violencia, que además es contra nosotros. Suena raro, ¿no? La verdad es que quiero repudiar los actos de violencia contra esa ladrona traidora de la patria, asesina de Nisman, que debería morir para que armemos un gran país. Lo repudio de corazón. Igual, nosotros desde acá y ustedes en sus redes podemos repudiar, rechazar y todo eso, pero si el gobierno no le retira la pauta oficial a los medios que difunden estos discursos de odio, si el gobierno no denuncia a los medios que propagan los discursos de odio en tanto atentan contra el derecho a la información, y si el gobierno no deja de ir a darles notas en on y notas en off, lo que hagamos va a tener el mismo impacto que la convocatoria al planetario de Nay Aguada. Va a tener la misma relevancia que Peroncho Delivery en Twitter, que no existimos. Mientras tanto, una pericia está determinando si los disparos no salieron porque Sabaj estaba nervioso y no corrió bien hacia atrás la corredera, o porque el arma estaba vieja y con mal mantenimiento. La bala, una de las 5 que había en el cargador, no ingresó a la recámara y por eso el gatilleo no terminó en tragedia. Por esa especie de milagro de un dios argentino y peronista, hoy estamos consternados, pero no de luto. De acuerdo a las primeras investigaciones, Sabaj no integra ninguna organización, pero mirá los amigos que tiene. Una belleza, él y además los medios que le dan el micrófono, ¿no? Mario, ¿sentís que quiso matar a Cristina? Sí, decime. No se te está escuchando. Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes. La nota siguió, por supuesto, la conductora felicitó al movilero por la nota. Sí, entrevistas a asesinos en la televisión abierta. Pero después dicen, no, por favor, paremos con el odio. López Murphy repudió el atentado, pero hace unos días había tuiteado: ¿son ellos o nosotros? Y acá, ¿cómo es? ¿Te sorprende que cuando en tanto dirigente político decís son ellos o nosotros, la gente que te siga entienda que son ellos o nosotros? El acoso de los medios
no conoce límites en la vida privada de las personas. De ello sabe mucho Pablo Iglesias. Por ejemplo, dijeron que se había separado de Irene Montero. Y él tiene que aclararlo en su libro Verdades a la cara. Daré un ejemplo reciente, además de absurdo e interesante de cómo funcionan los bulos y los marcos. Después del último bulo que decía que nos habíamos divorciado y me había mudado a Barcelona, muchos amigos de Cataluña me han escrito para ver cuándo quedaba. Esa es la eficacia de los bulos que además, ojo, pueden imponer un marco. Mucha gente llegó a defender nuestro derecho al divorcio. Se daba por hecho que el bulo era cierto. Por suerte, esta vez Juliana no escribió un artículo sobre mi derecho al divorcio, aunque quizás lo pensó. Las primeras semanas del acoso vino mucha gente a hacer frente a los fascistas a la puerta de la casa. Pero lo que ocurrió fue que era ellos a quienes se identificaban y montaban. Los guardias civiles les trataban peor que a los ultras. Así que les pedimos que dejaran de venir. El temor era que hubiera una trifulca, que encima les rompieran la cara a los nuestros y que los presentaran hacia afuera como una suerte de batalla entre radicales, cuando había unos que hostigaban y otros a defendernos de forma pacífica. Quiero mostrar mi gratitud a toda esta gente que vino a apoyar. En estos días se generaron vínculos muy estrechos con gente del partido y del espacio. Recuerdo a Julio Rodríguez, a quien, al ser un general de la ERA, no le liberó que le identificara a la Guardia Civil, aunque sabían quién era, a Rafa Mayoral, a Jesús Santos y a su gente de Alcorcón, a los compañeros de Sierra de Madrid, incluso a gente que ya no estaba en Podemos, como Ariel Jerez, y que vino a dar la cara, a mi madre que se camuflaba entre las concentraciones antifascistas para hacer frente a los que acosaban a su familia, a los compañeros de logística que tuvieron que vivir situaciones muy incómodas. Recuerdo también a Enrique Santiago. Un día que venía en la casa le reconocieron y le insultaron. Se bajó del coche, se encaró con ellos y pidió a la Guardia Civil, Enrique, que es hijo de Guardia Civil y domina ciertos códigos, que hicieran su trabajo. Es la actitud que se debe tener, pero que yo no me podía permitir. En esos momentos se generaron lealtades muy fuertes y aunque tuvo un coste, también mucha gente entendió, incluso dentro del propio espacio político, lo que representa Podemos en la historia de la izquierda. Muchos comprendieron que si nos hacían lo que nos hacían era porque estábamos siendo capaces de llegar más lejos que nadie. Por eso nos lo hacían, para que nadie le merezca la pena dar el paso. Y por eso también este libro, para que no vuelva a ocurrir, para contar la verdad de lo que pasó, por muy incómoda que resulte. Es simplemente dar el ejemplo. En la dictadura argentina escuchamos los testimonios de los juicios de lesa humanidad que pueden ver en el canal de la retaguardia, y los sobrevivientes no saben en particular por qué sobrevivieron, qué les diferenciaba de los desaparecidos, de la gente que perdió la vida en las cámaras de tortura. Nada, simplemente los eligieron para dar el ejemplo, para que contaran qué estaba pasando y lo que le pasaría a cualquiera que quisiera que la gente viviera mejor. Así es, hay otro momento además en la conversación que también es muy relevante, en el que José Luis Olivera, que en ese momento era director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, reconoce que podrían haber creado directamente una cuenta bancaria falsa para poder acusarte de financiación ilegal. Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias hace 5 años, ¿eh? Luego que explique. Eso te lo hacemos con el rabo. Pero vamos. Muy legal, no para. No, pero te quiero decir, pero si hace falta. Para que no has hecho. Pero si hace falta. A la Cotino. Claro. Antonio, no, se lo quiero decir que no es nada difícil. Lo que pasa es que en la vida hay que tener sensibilidad de violinista a la hora de hacer las cosas serias. Lo que están diciendo es que si es necesario se hace con seguridad. Ya sabes que yo ahí, en mi código es, si no se ha hecho, aunque sea mi enemigo, no quiero que te está vacilando. Bueno, Mauricio. Tremendo. ¿De qué se ríen? Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años, ¿eh? Y luego que expliquen. Quien está diciendo eso no es cualquier cuñado con 5 o 6 copas encima. Lo está diciendo el jefe de inteligencia contra el terrorismo y excomisario de la UDEF. Y yo pregunto, este tipo, que se supone que cobra un sueldo público y que está para proteger a los ciudadanos de las amenazas terroristas, está diciendo que no es tan difícil inventarle una cuenta falsa a un candidato presidencial y luego que se explique. Y Villarejo, un tipo, comisario de policía, que se ha hecho millonario gracias al Estado español, dice que eso lo hacen con el rabo. Y Ferrera se descojona y Mauricio Casals se descojona.
Y este jefe de inteligencia contra el terrorismo y excomisario de la UDEF, pregunto yo, después de decir esto, ¿no sería razonable que estuviera en la cárcel? O que al menos este tipo no pudiera vestir un uniforme de las fuerzas y cuerpos de seguridad nunca más. Este es el problema. Pero ojo, estos señores que fabrican informes falsos con el rabo tienen el apoyo de algunos de los periodistas más poderosos que después convierten esos informes que fabrican con el rabo en información que sirve para destruir expectativas electorales de formaciones políticas. E insisto, esto podría volver a ocurrir en cualquier momento. Y no es un problema que nos afecte solamente a nosotros, afecta a la credibilidad del periodismo y afecta a la credibilidad de nuestro propio sistema democrático. Bueno. Quedan todos advertidos en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil, en España, que a cualquiera se le puede crear una prueba falsa. A cualquiera se le puede abrir una causa por cualquier delito, o mejor, por cualquier supuesto delito. Ejemplo, Cristina Kirchner y los cuadernos. Gerardo Ferreira. Gerardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Muy bien. Equipo y toda la audiencia de Radio Madres. Muy bien. Acá Gerardo, te llamamos por causa Cuadernos. Un peritaje caligráfico confirmó que el amigo de Oscar Centeno, que era el chofer, el secretario, el asistente del funcionario del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, manipuló los anotadores, lo que se llamaba el cuaderno. Esto lo confirmó un peritaje caligráfico que confirmó esta novedad. Se trataría de Jorge Bacigalupo. El informe es de la División Escopometría de la Policía Científica y fue entregado al juez Martínez de Giorgi, que había abierto la causa por pedido de uno de los empresarios procesados en el expediente principal. ¿Qué es lo que se detecta ahí? Que Jorge Bacigalupo, que fue el hombre que entregó los cuadernos, lo que se llaman los cuadernos de Centeno, la famosa causa Cuaderno, se determinaron irregularidades detectadas en los cuadernos que habían sido hechos por Jorge Bacigalupo. Es una causa donde vos estás involucrado, Gerardo. Efectivamente, ilegalmente. Yo digo, ahí está la verdadera asociación ilícita. Centeno, un chofer, ex miembro de la Policía Federal y del Batallón 601 de Inteligencia, o sea, ahí tenemos una pata del Laufer, la inteligencia. Este otro señor, Jorge Bacigalupo, su amigo, ex Policía Federal también, y un periodista, la pata mediática. Se lo entregan todo este trabajo, y yo me pregunto, ¿no lo elaboraron en conjunto? Como una causa, como planteó mi abogado, de diseño, se lo entregan a Cabot, y luego viene la pata mediática y la judicial. La pata mediática es el diario La Nación, que amplifica todos los efectos hasta el día de hoy de esta causa. Y la pata judicial es el fiscal Stornelli. Todo se manejan ahí, no se elige un juez, no se elige un fiscal por sorteo, sino ilícitamente. Hacen un photoshopping y me meten preso. Pero como yo no estaba en la agenda de Centeno, porque yo nunca entregué, lo dije, por eso no tenía por qué, cómo arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? Yo nunca me arrepentí. Bueno, me agregan a la agenda esa. Como no estaba, para detenerme, me agregan. Ahora, ¿y quién me agrega? Y me agrega este señor Bacigalupo, que lo admite hasta su propio perito de partes, que dice, sí, es la letra de Bacigalupo, es la letra de mi defendido, también dice el abogado. Todos miembros de la Policía Federal. ¿Está bien? Correcto, entonces, seguimos atentamente. Entonces ahora, Daniel, 5 años después, el partido judicial, que es otra pata importante del Laufer,
nunca quiso investigar esto. No solo que no quiso investigar, nunca nos dio acceso a los originales, ni siquiera permitía que nosotros pudiéramos defendernos. Nunca nos dio acceso a los originales. Tuvimos que sustituir al Estado e investigar nosotros por cuenta privada, contratar a peritos, presentar el resultado de las pericias, que esto ya hace más de un año, ¿no es cierto?, que lo presentamos, donde se encontraron que había más de 1.600 irregularidades, tachaduras, enmiendas, adulteraciones. Y ahí arranca nuestro trabajo con un juez y un fiscal que obran a derecho. Y finalmente, en la tercer pericia, se demostró que no solo que estaban adulterados, y en el caso mío agregado a la agenda de Centeno, sino que encontramos de quién es la letra, que es de este señor Bacigalupo. Cuando decimos la letra, ¿nos referimos a la letra caligráfica o a lo que está escrito en el cuaderno como dictado? A la caligrafía, la letra, la caligrafía de lo que está escrito en las copias digitales, nunca nos dieron acceso al original, corresponde a Bacigalupo. Él es el autor de esto, por lo menos. Y por último, la noticia que ha sido tendencia en Twitter toda esta semana. El Capo y la Campaña, la unidad investigativa de Noticias Caracol, condena a la campaña de Gustavo Petro de recibir dinero del narcotráfico en Yopal Casanare. Obviamente, Gustavo Petro desmiente la noticia. Ya van dos noticias completamente falsas, las 5 maletas de semana y esta de Caracol. No pensé que llegaran a tanta bajeza. De inmediato les exijo rectificar esa información falsa. Nunca hice manifestación en Yopal donde se dice que se recibieron los dineros, nunca se recibieron aportes de nadie del Casanare. Las personas que mencionan aquí ni son directivos de Colombia Humana ni del Pacto Histórico. La persona encargada de la campaña en Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro. Le pido a Colombia actuar jurídicamente con el perdón de la FLIP. La FLIP es la Federación para la Libertad de Prensa. No podemos dejar mancillar nuestro nombre ni la dignidad de la presidencia de esta manera. La señora Bernal envía un comunicado a la opinión pública. Con respecto a la nota periodística El Capo y la Campaña emitida por Noticias Caracol el día de hoy, me permito aclarar que en Casanare la dirección política y electoral de la campaña presidencial del hoy presidente doctor Gustavo Petro estuvo exclusivamente bajo mi responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que ella era la única persona encargada de recibir algún aporte, bien sea en efectivo o bien sea en especie. Por fin Caracol permitió, después de lanzada la falsa información y reproducida por todos los medios del Grupo Santo Domingo. Grupo Santo Domingo es un consorcio de banqueros que son propietarios de Blue Radio y de Caracol Televisión. La versión de Colombia Humana sobre el Casanare. En este punto es importante, y lo veremos más adelante, la persona encargada o que representa a la Colombia Humana del partido de Gustavo Petro, enfatiza que la unidad investigativa no le hizo ninguna pregunta, ni a él ni a nadie del partido político del presidente. Es decir, no contrastaron la noticia con los afectados, no se interesaron en escuchar la otra versión. Al menos Ferreras invitaba a Iglesias al plató. Obviamente la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, demuestra una vez más que el espíritu de cuerpo de los periodistas es envidiable por los militares y policías. En al menos 6 tweets, el presidente Petro Gustavo calificó como calumnia una publicación de Noticias Caracol que revela cómo un narcotraficante extraditado y reincidente apoyó su campaña presidencial en Yopal Casanare. Y dicen, acusaciones de Petro contra Caracol deterioran el debate público sobre la financiación de la campaña. A lo que Petro responde, señores FLIP, el presidente de la República, como cualquier ciudadano de Colombia, goza de derechos fundamentales, igual que los demás ciudadanos y ciudadanas. Uno de ellos es el derecho al buen nombre. Y esto hace que Blue Radio, nuevamente de la empresa radial del Grupo Santo Domingo, se pregunte, ¿el presidente Petro tiene los mismos derechos de un ciudadano común y corriente? ¿El presidente tiene derechos? ¿El presidente es un ciudadano? ¿El presidente será un ser humano? Se preguntan los de Blue Radio.
Esto simplemente me recuerda a los conquistadores españoles y europeos cuando llegaban aquí a las Américas y se preguntaban si los seres del pueblo originarios o los esclavos que traían del África tendrían alma. Gusto saludarlo, gracias por atendernos en Noticias Caracol. Juan Roberto, un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, doctor Eduardo, lo escuchábamos esta mañana y tuvimos nosotros con usted una larga conversación esta mañana a propósito de estas revelaciones de Noticias Caracol. Y usted nos decía, falta escuchar la otra mitad de la historia. ¿Cuál es la otra mitad de la historia? Yo diría que más de la mitad de la historia, Juan Roberto. Evidentemente, en la nota periodística que ustedes hacen, aparece una información copiosa con audios, documentos, entiendo que soportos testimoniales. Es decir, allí hubo una investigación periodística, solo que no consultaron a la parte, a la contraparte, digamos, no consultaron a nadie de Colombia Humana, a nadie del gobierno que les hubiera podido aclarar de manera contundente la situación que se presentó en relación con los hechos que ustedes denuncian, que es justamente lo contrario. Lo que hubo fue una alerta temprana, oportuna, sobre la intención de algunas personas de permear, de intervenir la campaña de Colombia Humana, y los directivos de Colombia Humana a nivel nacional y también a nivel local, departamental, en el Casanare y en Yopal, intervinieron para evitar que esto ocurriera. Esto, que parecía una estrategia preconcebida para hacerle daño al movimiento y al candidato a la presidencia, se evitó de manera contundente. Hay documentos que de manera fehaciente demuestran esto, y entonces la nota periodística sin duda hubiera cambiado su tono para decir que hubo un intento de intervención, de perturbación, de toma de la campaña de Colombia Humana en el Casanare por parte de actores armados, de actores del narcotráfico, de personas con antecedentes criminales, y que el movimiento hizo cuanto debió hacer para evitar que esto ocurriera. Estos días el paramilitar Macaco manifestó ante la Justicia Especial para la Paz su voluntad de confesar cómo el magistrado José Leónidas Bustos y Néstor Humberto Martínez tenían la obsesión de fabricar pruebas falsas para enlodar la carrera política de Gustavo Petro. El otro componente, verdad, que aportaré con detalles es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el exmagistrado José Leónidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente a través de la Fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces. Y para terminar, agradecerles que hayan llegado hasta acá y hacer una pequeña reflexión. Imaginémonos que en sus países, cualquiera que sea, la casa donde viven un vicepresidente y una ministra que tienen hijos menores, muy menores que bebés, está las 24 horas sitiada por fascistas que les hacen todo tipo de amenazas. Y citemos a Pablo Iglesias una vez más. Aquel 6 de marzo de 2020 fue muy tenso porque los ultras se apostaron en la puerta de nuestra casa, profiriendo insultos muy desagradables. Eran policías que perfectamente podían ir armados. Se atrevieron además a intimidar a un compañero del partido que estaba observando la concentración. Le amenazaron e incluso le pidieron la documentación para identificarlo, pese a que no estaban allí en calidad de policías, sino como manifestantes. Los cuerpos de seguridad del Estado nos siempre protegen a todos. Quiéreme como la policía a los manifestantes fascistas. Por favor, clic al me gusta en el video, suscribirse al canal y nos vemos la semana entrante para hablar de lo que pasó en Argentina y colocarnos a la izquierda